Bien, este quizás sea el tema que más convoca en general, por lo menos a nivel macro, ¿tá? Esto de gasto y financiamiento. El gasto suele estar en el banquillo de los acusados, a veces para algunos porque es excesivo, a veces porque es insuficiente. También suele estar en el banquillo de los acusados el financiamiento, por la discusión que generalmente se da, qué importancia tiene tener un peso relevante de gasto de bolsillo, o la inversa, cuál es la importancia de eliminar el gasto de bolsillo o reducirlo. De eso es lo que vamos a hablar ahora, sabiendo que es complicado poder decir qué está bien, cuánto tenemos que gastar y cómo debemos financiar ese gasto. Entonces, vamos a pasar a mirar una posible respuesta a esto, si el gasto es suficiente o insuficiente, si está financiado en forma adecuada, tomándole prestada la mirada a la OMS. La OMS propone como criterios deseables para los sistemas de salud que gasten al menos, el gasto público, perdón, sea al menos 6 puntos del Producto Bruto Interno del país y que el gasto de bolsillo represente no más del 20% del gasto corriente total en salud del país. Obviamente que son dos criterios ad hoc. Alguien puede preguntarle a la OMS, no a mí, porque yo estoy diciendo que le estoy copiando los criterios a la OMS, ¿por qué esto? Pero tienen cierta lógica, por un lado, con la suficiencia del gasto. Exigir que haya 6 puntos y además de gasto público tiene que ver con la suficiencia, de que los fondos sean suficientes como para brindar adecuadamente los servicios de salud, y lo del 20% de gasto de bolsillo tiene que ver con la equidad, aquello de que la gente que esté enferma no tenga que pagar más, sino que el financiamiento esté desligado de que estoy enfermo o no. Entonces vamos a tomar prestados por un segundo y decir, bueno, nosotros queremos hacer los deberes bien según lo que nos plantea la OMS. Y cuando tomamos esos criterios y vemos ahí un par de ejes que lo único que representan es los criterios del 6 y del 20% que hablábamos. El cuadrante que está a la derecha y abajo es el que representa la zona virtuosa, donde tenemos un gasto de bolsillo menor al 20 y un gasto público mayor a 6 puntos del producto. Esa zona verde es la zona virtuosa que podemos llamar, a la luz de los criterios que hemos adoptado, al menos transitoriamente. Después podemos decir que estos criterios los tiramos a la basura, pero por ahora son los que estamos mirando. ¿Y dónde estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos en la zona virtuosa. Es decir, Uruguay es uno de los pocos países del mundo, porque uno dice, bueno, es habitual, según el año que uno mire. Esto, como ven, es del 2018. En el 2018 había 3 países nomás que estaban en esa lista. A medida que uno avanza, hay países que entran y que salen, pero no es la norma, sino es la excepción. Y Uruguay está en lo que podemos llamar un gasto y un financiamiento con esa mirada, ¿tá? Porque hay otras miradas del financiamiento. Importa saber si es lo mismo financiar con cargas sociales o impuestos, pero esa discusión no la vamos a entrar, no la toma, pero es otra discusión que se abre cuando uno habla de financiamiento público. Entonces, importa ahora preguntarnos, bueno, Uruguay, ¿desde cuándo que está cumpliendo con estos criterios deseables para la OMS? Entonces, ahí lo que tenemos es el pago de bolsillo como porcentaje de gasto total corriente. María, lo hice, que me lo pedías la otra vez para la evolución en el tiempo. Y ahí tenemos cómo evolucionó en el tiempo la participación relativa del gasto de bolsillo en el gasto total, y tenemos que es a partir del año 2011, donde se baja del umbral del 20%. O sea, a partir del 2011 es que tenemos que entramos por este criterio en la zona de los que hacemos las cosas bien para la OMS, y cuando vemos el gasto público como porcentaje del PIB, tenemos que el valor se da a partir del 2015. Por lo tanto, si sumamos las dos condiciones, a partir del 2015 Uruguay está en condiciones de decir que cumple con los criterios de deseabilidad. No obstante, uno puede decir, pero esa es una mirada demasiado macro, y en el mejor de los casos puede plantearse que lo que está planteando son condiciones necesarias para tener un buen funcionamiento del sistema de salud, pero no son suficientes. ¿Dónde entran, por ejemplo, la adecuación entre los objetivos sanitarios de la autoridad sanitaria y lo que estamos gastando? Ahí no lo veo. Es decir,
es una mirada demasiado macro, demasiado economicista, donde nos olvidamos de lo que efectivamente pasa. ¿Cuál es el nivel de aseguramiento efectivo que está detrás de un país como Uruguay que efectivamente hace los deberes bien en función de estos criterios? Bueno, vamos a adelantarles que no hacemos los deberes tan bien, pero eso es para el último bloque. O sea que si quieren saber por qué no hacemos los deberes bien, no se vayan antes del último bloque, ¿no? Pero la idea es, si miro lo macro y esos indicadores que tienen cierta fortaleza, porque de alguna forma me permite decir algo. Primer paso, bueno, tendríamos gasto suficiente para una buena servicios de salud y se financiarían de una forma adecuada. Vamos a ver si después eso se traduce, ese aseguramiento formal, en aseguramiento efectivo. Bien. ¿Qué hay detrás de ese gasto? Porque si yo soy economista, acá me paro y me voy, pero hay que dice, no, pero detrás de ese gasto lo que hay es la expresión monetaria de los servicios que se brindan. Los servicios que se brindan están directamente vinculados a los recursos involucrados en el proceso de producción, de prevención y de curación. Entonces, para poder explicar el gasto, uno debería saber cuáles son los recursos involucrados. Y como otra mirada posible de cuál excesivo o no es nuestro gasto, es la comparación internacional, vamos a hacer primero una comparación de los recursos involucrados en Uruguay versus la OCDE y versus Latinoamérica y el Caribe, con 4 o 5 indicadores. La fuente que estamos usando es OCDE o OMS en todos los casos. Y después vamos a ver cómo eso se traduce o no en el gasto cuando comparamos Uruguay con 187 países. Bien. Entonces, la mirada de los recursos involucrados, esta primera lámina lo que dice es cómo estamos en términos de tomógrafos por cada millón de personas, resonadores, mamógrafos y unidades de radioterapia. Y está marcado, lo que está bien a la izquierda es el menor valor, lo que está el medio, valor medio obviamente, y mayor valor, y siempre la comparación es dónde está en esas 3 columnas Uruguay, Latinoamérica, el Caribe y la OCDE. Síntesis de ahí, bueno, Uruguay está a nivel medio en lo que hace a tecnología, yo diría imagenológica, entre OCDE y América Latina. Vamos ahí, a mitad de tabla. Cada una de estas filas podría ameritar un análisis, iba a ser profundo, un análisis, acá no hay análisis, hay descripción. El segundo, acá creo que hay cosas más interesantes, que también lo sabemos, pero ponerle un número y mirarlo, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de médicos cada 1000 habitantes. Uruguay tiene más que la OCDE, y bueno, más obviamente que el resto de América Latina. La cantidad de médicos por cada 1000 personas en Uruguay es un 40% mayor que en la OCDE. Todos sabemos que estamos hablando de un sector de servicios, y en el sector de servicios el gasto que tiene las remuneraciones es fundamental en cualquier sector de servicios. Bueno, lo que estamos viendo acá es que Uruguay tiene un sector de servicios en el cual el componente recurso humano está por encima, escalado por la población, bastante por encima que la OCDE y que América Latina. En términos de camas estamos a mitad de tabla y en términos de gasto, otra vez estamos a mitad de tabla. Bien, veamos cómo se traduce esto, que es una fotografía parcial, obviamente, de los recursos involucrados, cuando pasamos de los recursos involucrados con el gasto. Entonces vamos a comparar con el gasto. Porque alguien podría decir, sin ver lo que vamos a ver ahora, bueno, vamos a estar a mitad de tabla, aunque si recursos humanos son importantes y tenemos tantos más que otros países, capaz que tendríamos que estar en la cola de lo que gastan más. Bien. Entonces ahí tenemos información para el año 2021, OMS. Acá nosotros reproducimos, no construimos datos, en todo el informe lo que hacemos es procesar información que viene de fuentes, y ahí está Uruguay. Cuando uno dice ahí está Uruguay, quizás visualmente nos dice algo, pero podemos decir algo más. Uruguay, si dividimos en quintiles, es decir, si tomamos grupitos de 20% de estos países, no pertenecemos al 20% de los países que más gastan. Si quisiéramos estar ahí, no estamos. Les digo que si alguien tuviera intención de estar ahí, Uruguay está en el 4º quintil, está un poquito por debajo del 20% de los países que más gastan. El gasto per cápita es $1.620, ¿no? Y para tener una referencia, acá ponemos el decil de la cola alta, es decir, los que más gastan
¿tá? El que encabeza, el que está al final de la lista de estos 187 países es Estados Unidos con $12.000, 10.000 y así sucesivamente. No voy a aburrirlos, pero para tener una idea del orden de magnitud. Uruguay se encuentra entre, no el 20% de países que gastan más, sino en el siguiente escaloncito, en el cuarto 20% de los que gastan más, y gasta 1.620 y Estados Unidos 12.000. Bien, lo que hicimos aquí es sacar una foto estática, y nosotros cuando yo les decía que veníamos aquí a sacar una foto de la información, también vamos a hacer algunos videos. Hacer video quiere decir darle un poco de dinámica, porque en torno a la dinámica también existieron debates que quizás a la luz de lo que vamos a ver podemos, no diría sacar conclusiones, pero sí tener una mirada enriquecida de lo que estuvo pasando. Ah, perdón. Además estaría bueno que hicieras algún comentario sobre la obra. Corcho, es todo un material reciclado, eso es en corcho. ¿Tá? Ya que estoy me voy a parar. Y mientras le doy la mano le va a parar, María, si no me caigo. Paso un aviso, es que puso el cartelito acá con el número, para recibir las consultas. ¿Ya está? Ah. Hubiera mucho bostezo, está viendo mucho bostezo. No hay bostezo todavía. Bueno, la dinámica. Dos miradas posibles que en realidad son muy complementarias. Una es ver cómo evolucionó el gasto y lo otro es cómo evolucionó el gasto en términos del producto. Generalmente se dice Uruguay gasta mucho porque en mucho tiempo se dijo que gastábamos más de 10 puntos del producto. Eso no es así, ahora vamos a ver por qué. No llegamos nunca a gastar 10 puntos del producto cuando usamos el denominador, que es el producto, actualizado según la última estimación del Banco Central. Bien, ahí tenemos un gráfico que lo único que importa, sobre todo los que están al final, no es tanto ver el valor de esos millones de pesos de 2021 a precios constantes, sino la tendencia creciente. Esa tendencia creciente, mirándola así, no me dice nada, porque alguien puede preguntar, bueno, ¿y esa tendencia generó alguna dificultad al financiamiento? Porque ahí estamos viendo el gasto. Bueno, una primera aproximación es decir, ¿qué pasó con el porcentaje en que creció en promedio cada año el gasto? Bueno, en ese periodo que estamos analizando, en promedio creció 4,5%. Y otra vez, ¿qué me dice 4,5%? No me dice nada. Bien, ¿cómo se financia el sector salud? Bueno, una parte importante se financia con fondos públicos. Y si lo que nos preocupa es ver en qué medida los fondos públicos pueden acompañar o pudieron acompañar en forma adecuada ese crecimiento, tenemos que ver qué es lo que pasó en el igual periodo con el producto de la economía. ¿Por qué? De alguna forma, y sobre todo en mediano y largo plazo, la evolución de la recaudación, salvo cambios discrecionales en temas tributarios como me cambian las tasas, como pasó con las tasas de aporte del FONASA, hay un componente de ajuste automático de los ingresos que va pari passu proporcionalmente con el crecimiento del PIB. Si el PIB crece, tengo más ingresos. Entonces, alguien puede decir, desde el punto de vista del desafío de financiar con fondos públicos, ese crecimiento es ver qué pasó con el producto. Bueno, el producto en ese periodo creció menos, pero lo más alarmante, si quisiera poner aquí una alarma, que no es mi idea porque enseguida la voy a desactivar, pero si quisiera poner una alarma, lo más alarmante es que las proyecciones de largo plazo de Uruguay, que existen, por ejemplo, las que se utilizaron para los modelos de estimación en la reforma previsional, dan cuenta de un crecimiento que es de 2% o menos. Si el gasto en salud crece a 4,5%, el financiamiento público está en problemas. Entonces, para saber en qué medida está en problemas o no, en realidad tenemos que ver si ese promedio de 4,5 fue constante en el tiempo, porque sabemos que hubo momentos donde el crecimiento fue particularmente elevado porque, por ejemplo, entraron colectivos a la cobertura del FONASA. Entonces, uno podría decir, bueno, pensemos en la tasa de crecimiento y ver si este vehículo que en promedio iba a 80 km por hora, en todo el recorrido fue 80 o arrancó a 200 y ahora está en 30 km por hora. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es la tasa de crecimiento de un año contra el otro, sencillamente para evitar ciertas oscilaciones que pueden estar disimulando la tendencia de fondo que hay. En lugar de tomar año contra año, tomamos ventanitas de 3 años contra ventanitas de 3 años. Entonces, la tasa de crecimiento, cuando uno observa año a año,
lo que sucede es que ha venido decreciendo la velocidad a la que veníamos. En promedio veníamos a 80 kilómetros, pero arrancamos como a 200 y ahora estamos a una velocidad bastante menor. Si yo comparo la tasa de crecimiento, esta zona, insisto, está suavizado al tomar promedios de 3 años contra los promedios de 3 años desfasados un año. Si yo asumo que 2% es lo que va a crecer el producto, puedo decir que en los últimos años, si no hay sobresaltos, estaríamos en lo que podemos llamar un área de confort. O sea, podríamos pensar que la dinámica que está teniendo de crecimiento es autofinanciable con el crecimiento del producto que está sobre la mesa como posible para Uruguay, que es muy escaso obviamente, pero es lo que se maneja por el momento. En la medida que no haya cambios que nos permitan decir otra cosa, esa es la tasa de crecimiento. ¿Cuánto tiempo voy más o menos? Quiero ver si se aceleró mucho o no. 21 minutos desde el comienzo de la... Ah, está, pero él se comió todo. Está. La otra perspectiva es en términos del producto. Esta es la más habitual porque es más fácil hablar de un porcentaje que hablar de miles de millones de pesos, que más son magnitudes que como no manejamos habitualmente nos perdemos. Bien. Esa es la evolución que ha tenido el gasto. Otra vez, por eso decía, es una historia muy similar a la que veíamos cuando veíamos el gasto, porque de alguna forma, en el periodo que estamos analizando, hubo un crecimiento significativo del producto y también hubo un crecimiento del gasto que hace que que el cociente mantenga la misma tendencia que el gasto. Cuando comparamos a nivel internacional, Uruguay otra vez, si bien se mueve un poquitito, está básicamente en la misma zona que decíamos antes, está en el cuarto quintil, no pertenece al 20% de los países que más gastan en términos de su producto, sí pertenece al conjunto de países que están en el cuarto escaloncito. Bien, vamos ahora a hacer un simulacro, vamos a hacer ciencia ficción. Supongamos que de aquí al 2050 todo queda idéntico, salvo la composición demográfica de la sociedad uruguaya. Cuando todo queda idéntico me refiero a la estructura de gasto, el PIAS, la forma de producir, la inteligencia artificial no va a cambiar en nada la práctica médica, etcétera, etcétera. O sea, ciencia ficción. Si nosotros mantenemos constante todos esos factores y nos preguntamos qué va a pasar con el gasto exclusivamente por el cambio demográfico que está previsto en las proyecciones demográficas del INE, podemos saber cuál va a ser uno de los motorcitos. Claro, me estoy olvidando de todo el resto, pero es una mirada que a veces importa para saber cómo la demografía nos puede jugar a favor o en contra, nos va a jugar en contra. Lo que voy a mostrar ahora es la estimación que hicimos para calcular ese gasto a futuro en este mundo donde solamente hay cambios demográficos. Para saber el gasto per cápita, lo que usamos es una estimación que hace el observatorio acerca del gasto medio para el conjunto de IAM, ACE y el Fondo Nacional de Recursos. Uruguay tiene un gasto en función a su sexo y edad, que son las cápitas. Pero las cápitas miran estrictamente las IAM y fueron una foto que se sacó previa al 2007. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es algo así como una cápita, un gasto medio esperado, pero para el mundo, ya no solo IAM, sino el mundo IAM-ACE, y además incorporando en ese gasto las prestaciones del fondo. Es decir, qué parte del gasto farmacológico del fondo va a parar en los niños menores de 4 años, qué parte va... Entonces, eso que forma parte de nuestro informe da cuenta de esa evolución. Quien haya visto alguna vez la evolución de las cápitas va a ver que se cumplen las mismas regularidades. Básicamente que los hombres gastan o gastamos más cuando nacemos y cuando morimos, y que las mujeres gastan más en la edad de procrear. Esa regularidad se mantiene. Algo interesante, pero que no nos vamos a detener ahora, es que siempre los hombres gastan más. Cuando digo siempre, en distintas estimaciones que uno hace, porque podría ser un ruido estadístico, y alguna vez algún pediatra en un evento de este tipo nos comentó que los niños nacen más frágiles que las mujeres, que no es casual, que está estudiado. Bien. Lo que tenemos entonces como proyección, utilizando nuestros datos de gasto medio y aplicándolos en forma mecánica,
me importa sacarlo, de forma mecánica, es lo único que cambia a la demografía futura de acá al 2050, que nos dice el INE que vamos a tener, tenemos un crecimiento del 15% de aquí al 2050. En todo caso, el valor absoluto poco importa, además hay un tema de fondo en relación a cuán previsible es la demografía de acá al 2050, pero lo que sí vale como mensaje es, no nos va a ayudar seguramente, sino que va a ser un problemita más que vamos a tener de aquí en adelante. Bueno, todos los temas de seguridad social que estamos escuchando tienen que ver con el mismo origen. Bien, a modo de síntesis solamente para reforzar la idea de dónde se queda Uruguay y reforzar la idea que parecería que no somos un país que tiene un gasto excesivo en salud, en el informe de cuentas nacionales de salud se plantea que a nivel mundial en el año 2019 se gastaba 9,8 puntos del producto y 10,8 en el año 2020. Uruguay estaría entonces en el promedio o por debajo del promedio. Entonces nadie puede decir, mirando estos números, que Uruguay es un país donde se está gastando en forma excesiva. Estamos en el promedio o por debajo del promedio. Y si gastamos mucho o poco a la luz de la mirada que estamos viendo, depende con quién nos comparemos. Y la otra mirada es, estamos cumpliendo o no con los objetivos sanitarios, pero para eso no tenemos elementos para poder afinar. Estructura del financiamiento sectorial. Este es el otro gran tema. ¿Cómo es deseable financiar el sistema? Entonces, vamos solamente a contar lo que pasó con el financiamiento. Y en realidad hubo un cambio que, si bien todos creo que vivimos acá este proceso y creo que somos conscientes, pero no sé si somos conscientes del orden de magnitud. Hasta el 2006, o sea, previo a la reforma, teníamos una cobertura a través del BPS para los trabajadores privados, el famoso DICE, que cubría 595.000 personas. Hoy el FONASA cubre 4 veces más. O sea, hubo una revolución en términos de derechos adquiridos a través de la seguridad social en términos de cobertura de salud. Obviamente que detrás de eso hay un incremento significativo en la necesidad de fondos públicos para financiar los colectivos que se fueron incorporando al FONASA que explican este crecimiento de 500.000, déjenme repetir porque es impresionante, a 2.500.000. Bien, ¿cómo se financió eso? Bueno, ustedes saben y todos nosotros de alguna forma lo sufrimos. En su momento, al 2006, aportábamos el 3% y ahora nuestro aporte a FONASA es más. Es más, antes como profesionales no aportábamos y ahora capaz que aportamos. Hay un ajuste discrecional que tuvo que ver con el ajuste de las tasas. Pero pasó algo en forma simultánea que ayudó a ese financiamiento. Bueno, antes que eso, aquí es contarle, cuando uno ve la proporción del financiamiento público en el gasto total, ahí tenemos la serie y lo que estamos viendo es básicamente dos momentos donde se empina. El primer momento coincide con la ingreso a la cobertura del FONASA de hijos y cónyuges y a partir del 2011 de los pasivos. Entonces, el gráfico muestra, obvio que detrás de eso hay otros elementos, pero seguramente los que yo mencioné son los que están traccionando para explicar buena parte de esa tendencia. Y ahora sí voy a plantear que hay una parte del incremento en los ingresos para financiar este aumento del financiamiento público que de alguna forma fue automático, que no se necesitó tomar medidas discrecionales como si se tomaron para subir las tasas de aportes. Entonces, el mercado de trabajo tuvo una incidencia importante en la generación de ingresos para poder financiar al menos en parte ese crecimiento. Y voy a hacer un comentario. En realidad, uno podría preguntarse si esto es a pesar de o de alguna forma esto es consecuencia. Cuando se discutía la reforma, cuando venían técnicos de organismos internacionales nos planteaban que con esta reforma se iba a generar un incentivo a la formalización en el mercado de trabajo, porque al tener la formalidad podía tener la cobertura de toda mi familia. Era una conjetura y sigue siéndolo, pero lo importante es decir que en su momento se anticipaba que incorporar a los cónyuges y a los hijos podría generar un incentivo a mayor formalización. Y lo que voy a mostrar ahora puede quedar como que estoy diciendo que causa-efecto, no. Planteo esa conjetura y si el causa-efecto no está demostrado. Entonces, lo que vemos es, cae
la tasa de informalidad en el mercado de trabajo, o sea, la gente que está en negro disminuye. La cantidad de cotizantes, acá también hay una revolución. Al BPS crece en forma significativa, de menos de 1 millón a 1,5 millones. Se estabiliza cuando terminan de entrar básicamente los pasivos. El salario real, estos son todos datos del BPS, crece en el periodo. Y interesante, por entrar en otra discusión, esto es hombres y esto es mujeres, ¿no? El techo de cristal y todas esas historias. Pero tenemos ahí que tenemos una base imponible a la que aplicarle tasas más altas que creció, porque tenemos más personas aportando y porque el salario de esas personas creció. Obviamente que eso generó condiciones más favorables, más allá de que en el intermedio hubo situaciones en las cuales preocupaba porque cuánto iba a crecer la necesidad de cerrar la brecha con rentas generales. Pero jugó a favor, y ya insisto, no sé si jugó a favor o es en alguna manera una consecuencia, el mercado de trabajo. Bien. Gasto en medicamentos. Lo que tenemos aquí es una mirada que importa, porque gasto en medicamentos hay muchas aperturas posibles. Acá no está el gasto en farmacia externa. Lo que estamos mirando acá es el gasto vinculado a IAM, ACE, MSP, Fondo Nacional de Recursos, y en el otro está Sanidad Militar, Policial y Clínicas. ¿Ah? Esto es un trabajo de hormiga que tiene que ver con relevar la información para esos colectivos. Ahí está cuánto pesa en el rubro total de medicamentos cada uno de las personas o efectores mencionados. Tenemos una comparación entre lo que se gasta en medicamentos en promedio en una persona en las IAM y en ACE. Tenemos que en las IAM se gasta un 16% más que en ACE, y tenemos que el gasto del MSP es un 19% mayor que el del Fondo Nacional de Recursos. Estamos hablando del gasto en medicamentos del MSP con el gasto en medicamentos del Fondo Nacional de Recursos. Sobre esto me quiero tener un minuto, porque justo el domingo salió una nota de prensa, ¿tá? Y yo vi la nota de prensa, no sé cuál es la fuente, dice fuente del fondo, capaz que Mariana nos puede contar, pero lo que nosotros mostramos es estrictamente, en esta evolución que ahora me voy a detener, pero antes quiero decir, el gasto en medicamentos, porque hay amparos también vinculados a procedimientos terapéuticos. Entonces nosotros tuvimos, ¿no?, o tenemos un trabajo de hormiga a partir de rendiciones de cuentas de tomar solamente el gasto en medicamentos, no procedimientos terapéuticos. ¿De acuerdo? Y esto es el gasto del ministerio. Ustedes saben que los amparos pueden ir directamente al ministerio, al fondo, aunque el 90 y tanto % va en forma conjunta al ministerio y MSP. Pero esto es, mirando el MSP, obviamente buena parte de eso también cayeron en el fondo, porque, reitero, según un pedido de información pública que el Ministerio de Salud Pública publica en el 2022, da cuenta de que arriba del 90% los destinatarios del recurso son tanto el ministerio como el fondo. Bien. Cuando uno muestra una gráfica, esto siempre lo hacemos en los cursos, uno puede hacer Photoshop. ¿Sabes? Si yo tengo algo que varía entre 2 y 5 y pongo 0 y 1 millón, eso es una línea recta. Y si yo tengo algo que varía muy poco, pero pongo en el rango de variabilidad, esa variabilidad parece que varía mucho. Entonces, si yo veo esta gráfica, podría ser engañosa, de un crecimiento engañoso, pero no es engañosa. Y para eso es que podemos tomar como referencia el valor 1 en el 2018, qué pasó en el 2019 y qué pasó al final. ¿Tá? Pasó de 1 a 7. ¿Tá? Estos son pesos constantes, no es cantidad de. Hago esta referencia por cualquier posible comparación con lo que pudo haber surgido de la lectura de una nota de prensa que salió el fin de semana. En el 2023 nosotros no lo tenemos porque estamos ahora elaborando el informe 2023, pero según esa nota habrían aumentado, no sé si los recursos de amparo en medicamentos o incluyendo también los procedimientos terapéuticos, no lo sé, porque habla de recursos nada más. Bien. Aquí lo que tenemos es una estimación del gasto por persona en pesos, por un lado de las IAM y ACE, 290 pesos, Fondo Nacional de Recursos 53 pesos y el MSP 62 pesos. Eso puede no decir mucho, lo que importa es ver cómo el gasto, cuando consideramos
todos los prestadores, si sacamos el Ministerio de Salud Pública, muestra una tendencia, este gasto mensual por persona bastante estable, pero cuando incorporo el Ministerio de Salud Pública, consecuencia de ese 1:7 que veíamos hoy, se me dispara el gasto de medicamentos por persona en forma significativa, o sea, mueve la aguja. Bueno, no es casual que sea tema de agenda el tema de los recursos de amparo.